Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión que corresponde a Irán o los 7 imperios de Persia. Les solicitamos, por favor, sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos, ya que se genera interferencia con la presentación. Asimismo, les pedimos también que las preguntas o dudas que tengan las realicen al final a través del chat. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar su presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de la Ruta de la Seda, que corresponde a Irán o los 7 imperios de Persia. Le hemos puesto este nombre de los 7 imperios de Persia porque de hecho, a través de la historia, Persia es una de las naciones más antiguas y ha estado gobernada por muchos imperios. El primero de todos, antes de que empecemos, nada más quiero darles un rápido recorrido por los diferentes paisajes de este país, al que muchos imaginan únicamente como un páramo desértico, cuando realmente tiene una variedad de paisajes como ningún otro país de esta región del mundo. Como pueden ver aquí están las praderas del Gilán en las colinas del norte, los desiertos de Shahadad en el sur, que son algunos de los desiertos más inhóspitos del mundo, los plantíos de Yorgán, las montañas del Golestán, que en invierno se cubren de nieve, las huertas de Shomal, el monte Damavand, que es el monte más alto de los montes Elbrus, que coronan toda la cadena montañosa que divide a la planicie de Irán del mar Caspio, los eternos camellos, que son los grandes compañeros del desierto, que gracias a ellos se pudo civilizar y pudieron surgir muchas de las grandes ciudades y culturas de los desiertos. Y nos vamos ahora sí al antiguo Irán. El primer imperio que hubo fue antes del 500 antes de Cristo, era el imperio Medo. Ciro el Grande, más o menos allá por el año de 500 antes de Cristo, antes de 500 antes de Cristo, Ciro integró estos imperios de Persia, Media y Partia
y formó lo que es el antiguo imperio persa o el imperio aqueménida. Aquí tenemos lo que es el imperio aqueménida en su mayor extensión, que es más o menos alrededor de 500 años antes de Cristo. Este imperio, el imperio persa, fue el primer gran imperio en la historia de la humanidad. Es un imperio cuya extensión fue mayor que el imperio de Alejandro Magno, mayor que el imperio romano, y durante mucho tiempo fue el imperio más grande del mundo. Aquí tenemos todo lo que es el imperio persa a la llegada cuando fue conquistado por Alejandro Magno. Como un dato, los persas, por era una represalia que ellos tomaron contra los griegos, que apoyaron a unas de las ciudades jónicas para lograr su independencia. Las ciudades jónicas son las que se encuentran en la costa de Turquía, de lo que es actualmente Turquía, como es la ciudad de Éfeso, la ciudad de Mileto, la ciudad de Halicarnaso y otras, ¿verdad? Una de estas ciudades, concretamente Mileto, pugnó por su independencia, los atenienses la apoyaron, sacaron a los persas de ahí y el imperio persa, este gigantesco imperio, decidió tomar represalias contra los atenienses y se lanzó en el año de 490 a.C. a la conquista de Grecia, concretamente a la conquista de Atenas. Estamos hablando de que el ejército de Darío, fue el ejército de Darío el Grande, en 490 a.C., arremetió contra los ejércitos de Atenas, de Grecia. Estamos hablando de una diferencia en número de 10 veces más, era un ejército 10 veces más grande. Y sin embargo, fueron derrotados en la batalla del Maratón por el gran general Milcíades. Milcíades fue el gran héroe de esta batalla del Maratón contra Darío, que regresó dispuesto a vengarse. Como un pueblo insignificante como Atenas había podido derrotar al ejército más grande del mundo en su época. Hagan de cuenta que no México, que Tlaxcala derrota de repente a Trump y todos sus ejércitos. Pues es algo imperdonable. Entonces, los persas decidieron la venganza, y esto fue en la batalla de Salamina. Había muerto ya Darío el Grande, que no pudo realizar su venganza, y quien tomó la iniciativa, tanto en la batalla de Salamina como en la de las Termópilas, fue Jerjes, que entonces era el gran rey de Persia. En la batalla de Salamina fue nuevamente derrotado el ejército persa por los griegos que estaban bajo el mando de Temístocles, ese gran general, legendario general, y después lograron una victoria, los persas, una victoria, pues, ¿qué les puedo decir? Entrecomillada, una victoria pírrica, es decir, una insignificante victoria en la batalla de las Termópilas. Por último, ellos volvieron a intentar, bajo el mando de Jerjes, en la batalla de Platea en 479, y fueron nuevamente derrotados por Pausanias. Ya no volvieron a intentar vengarse de Grecia. Reconocieron su derrota, y cosa curiosa, toda esa energía que que los persas tuvieron para formar un imperio bajo el reinado de Ciro y de Darío, que fueron grandes reyes,
se agotó, que esto es un acontecimiento bastante usual en la caída de los imperios. Ese vigor, ese entusiasmo y energía que se manifiesta al principio en la formación de un imperio, después es dilapidado en lujos, en lujurias, y se dedicaron a la orgía y a la comida. Una de sus pasiones más irrefrenables de estos persas de la decadencia fue eh, sustituir lo que ellos era una comida al día, la sustituyeron por una comida que empezaba a mediodía y terminaba a altas horas de la noche. Comida, vinos y ¿qué les puedo decir? Era un abandono de todas sus disciplinas que los habían llevado a formar este gran imperio. Poco después, el imperio continúa bajo el mando de reyes muy mediocres. El último fue Darío III, que fue derrotado nada menos que por Alejandro Magno, primero en la batalla de Issus en el 333 a.C. y después en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. En esta batalla de Gaugamela, Darío huyó, abandonando a su ejército, abandonando a su mamá, a sus hijas, a sus generales, hasta que uno de ellos, indignado por la traición de su monarca, lo asesinó. Poco después, Alejandro Magno, a todos los generales que traicionaron a su rey, los mandó matar, porque para Alejandro era una traición merecida, pero un general siempre debe ser fiel a su rey. Y acto seguido, Alejandro Magno se casó con una de las hijas del rey Darío III. Y dice la leyenda que la mamá de Darío III llegó a querer a Alejandro como si fuera su propio hijo. Esto ya no lo sabemos. Bueno, esto en gris es lo que... Bueno, aquí tienen un mosaico de la batalla de Issus. Aquí está Alejandro, aquí está Darío III. Este es el retrato de Alejandro que se encuentra. Este mosaico originalmente estaba en Pompeya y fue trasladado al Museo de Nápoles. Actualmente ahí es donde lo podemos ver. Aquí podemos ver a los ejércitos persas y al ejército griego. En esta ilustración vemos a los persas un poco desordenados. En cambio, vemos a los griegos con un perfecto orden. Además, las lanzas de los persas son las pequeñas lanzas, y aquí tienen unas jabalinas, a diferencia de estas largas lanzas de los griegos. Los griegos utilizaban unas lanzas que eran casi de 5 metros, algunas hasta de 6 metros, que se llaman las zarizas, y que fue parte de su estrategia, además que un ejército sumamente disciplinado y comandado por el más grande general de la historia antigua. Hay quienes dicen que es el más grande general de todos los tiempos, Alejandro Magno. Yo diría que no tanto, ¿no? Pero por lo menos de los tiempos antiguos no hubo otro general tan astuto ni tan capaz como Alejandro. Este fue el imperio de Alejandro Magno. Alejandro, después de haber conquistado Persia, haber quemado Persépolis, que eso es algo muy en contra de lo que era
las costumbres de Alejandro. Alejandro siempre era muy respetuoso con los vencidos, pero en este caso destruyó, incendió Persépolis y después partió a la conquista de la India en esta ruta y llegó precisamente hasta el Punjab, hasta la India. Él quería seguir hasta la cuenca del Ganges. Su ejército definitivamente le suplicó que ya basta, que querían regresar. Regresaron y Alejandro por tierra continuó hasta llegar a Babilonia, donde finalmente murió. Murió a la edad de 36 años. Cuando cayó el imperio de Alejandro, se dividió en tres partes. Por los Ptolomeos, la parte de Egipto; por Antígono, la parte que corresponde a Siria y a Grecia, Atenas; y por Seleuco, esta parte que era la antigua Persia. Este fue el imperio de Seleuco, que fue muy efímero, no duró mucho tiempo y era el más grande de todos los imperios y es otro de los imperios persas. Cuando muere, cuando termina la grandeza del imperio de Seleuco, entra a reinar el imperio parto, contemporáneo al imperio romano. Los partos que ocupan toda esta región, paradójicamente, fueron siempre el temor de los romanos. El invencible ejército romano nunca pudo con el ejército de los partos. Por alguna razón temían a este ejército que nunca podría haberse comparado con la disciplina y la fuerza de los romanos. El imperio de los partos duró 400 años, fue sucedido por los sasánidos y allá por el 630, aquí vemos al arcángel Gabriel con Mahoma. El arcángel Gabriel le dictó el libro sagrado a Mahoma, el Corán, cuyos principios rápidamente les doy. Es una declaración de fe, es decir, sí, varias veces al día o siempre yo debo repetir: Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. El Salah, que es la oración obligatoria 5 veces al día, que empieza con la oración del amanecer. Y esto en muchos países musulmanes es como un canto que se oye en el momento en que empieza a clarear el día, antes de que salga el sol, y que muchas veces resulta de lo más evocador. Yo nunca voy a olvidar en Irán, en Kashmir, cómo al alba de repente empezaba yo a oír esa canción como un cante hondo, que era la llamada a la primera oración del día, y de verdad sentía yo ese influjo de energía que da una oración a estas horas. Otro de los, y la repiten otras 4 veces al día, el ayuno durante el mes del Ramadán. Y si no quiere decir que no coma nada, no comen nada hasta durante el día, hasta después del crepúsculo, y tienen una dieta que no pueden comer de todo. Tienen que dar limosna, esta es una de las obligaciones, dar limosna a los pobres y, por último, hacer una peregrinación al recinto sagrado en la Meca, por lo menos, siempre que puedan, por supuesto, una vez en la vida, la peregrinación a la Meca. Y hay otro pilar del Islam, que es lo que actualmente lo consideran lo han tomado como la Guerra Santa. Esta guerra no se refiere, por lo menos en ninguna parte dice el Corán,
que tienen que matar a los no creyentes. Esta lucha, este hadith, es la lucha contra sí mismo, contra todas las energías que van en contra de nuestro propio ser. Es la lucha por la iluminación interna, pero no siempre ha sido bien interpretada. El Islam impuso la escritura. En esta escritura antigua está escrito el más antiguo Corán. Esta es la escritura cúfica. Son varias caligrafías. La Tulut, el estilo andaluz de escritura y el Naqsh, que es la más bella de todas a mi gusto. Miren, el Naqsh es tan bello que no necesita uno entender lo que dice. Vean esta maravilla de caligrafía. O esto. O esto. Son verdaderas obras de arte. Es más, a veces prefiere uno no entender. El Islam actualmente está dividido en dos partes. Los chiitas, bueno, son varias las sectas, pero las más importantes son los sunnis, que es la mayoría, son como el 80% en el mundo, y los chiitas. Los chiitas son los que consideran que después de Mahoma, el profeta que debía seguir era Ali. Ya más aquí les comparto este pensamiento, ay Dios mío, a ver, este pensamiento de Ali. El desapego, permítanme un segundo porque no alcanzo a leer la otra parte. Bueno, el desapego no es que tú no debas poseer nada, sino que nada te posea a ti. Se me hace un pensamiento extraordinario de Ali, el segundo imán de acuerdo a los chiitas. Después de los chiitas, se desplazaron, perdón, después de Mahoma, hubo una serie de desplazamientos, de conquistas islámicas que llegaron durante el periodo de los omeyas, que llegaron hasta España por un lado y hasta la India por el otro, ocupando todo Persia. Les muestro lo que es más o menos un diagrama de la mezquita. Este es un diagrama muy elemental. Primero está la Qibla, que es esta pared que está orientada hacia la Meca. Para saber exactamente dónde está la Meca, aquí está este se llama el Mirab, que es una especie de nicho que está orientado siempre hacia la Meca y hacia ahí deben de dirigirse las oraciones. Después está este, que es el Mimbar, que es una especie de púlpito. El Haram es el espacio donde se reza. Afuera está el Shan, que es el patio. En ocasiones el patio también está ocupado por peregrinos que llegan a rezar, y en el centro se encuentra la fuente de las abluciones. Todos los musulmanes consideran importante lavarse los pies, las manos, algunos la cara, antes de empezar el rezo.
Esto me recuerda, nada más les cuento esta anécdota que ya la he platicado algunas veces, pero no a todos. Cuando yo fui en Filipinas, tomé una lancha para ir a la isla de Jolo, donde son básicamente puros musulmanes. Y en la lancha, los lancheros eran básicamente musulmanes. Y empezaron a platicar muy amables conmigo, ¿no? Pero empezaron a decir de los cristianos, que los cristianos eran unos cochinos, porque no se lavaban antes de entrar al templo. Y definitivamente yo me quedé callado. Yo dije, aquí digo que soy cristiano, me matan o me tiran al agua. Entonces yo les daba por su lado, yo les decía, sí es cierto, así son los cristianos. Y qué feo, ¿no? Negué mi propia religión. Ya después les confesé que yo era cristiano y se rieron porque habían insultado a los cristianos. Bueno, por último tienen aquí el minarete. Del minarete es de donde se llama a la oración. Estos son los elementos básicos de la mezquita. Esta es la más antigua mezquita que existe, que es la mezquita de Omar en Jerusalén. Aquí tenemos una de las más antiguas, que es la mezquita Omayyad en Damasco, que es donde está enterrado San Juan Bautista. Después tenemos también de la época de los Umayyads esta mezquita con este enorme minarete, que es la mezquita de Kairouan en Túnez. También Umayyad, del periodo Umayyad, es esta maravillosa mezquita, que es la mezquita de Córdoba, en España. Bueno, esta ya la vimos, la maravilla de la mezquita del Guremir en Samarcanda. Esta sigue la tradición, esta está muy influenciada por el arte persa. Esta es la mezquita del Shah en Persia, después la vamos a ver con detalle. Vean qué maravilla, ¿no? Este es, yo creo que la culminación del arte islámico, junto con esta, que es el estilo mogol. Bueno, de los imperios musulmanes, el más antiguo de los imperios islámicos en Persia fue el imperio Seljuk. Su capital, aquí está donde está esta estrella, fue Isfahan. De los Seljuks hubo otros pequeños reinos, pero en tener el nivel de un imperio fue el imperio de los safávidas, que fue cuando la época de gloria de Isfahan, cuando se construyeron las más bellas mezquitas que han existido en Persia y que influyeron a Samarcanda. Después tenemos, bueno, esta es el imperio, ¿cómo le llamaban? El sublime imperio de los Qajars. Me encanta ese nombre del sublime imperio de los Qajars. Y finalmente, el Irán actual, que fue parte del imperio de los Pahlavis. ¿Qué? Los Pahlavis fue el Shah Reza, su esposa, la reina Faradiva, fue su tercera esposa, y él, lleno de medallas, nunca fue una guerra. El día de su coronación se gastó una fortuna inmensa y después, para celebrar los 2500 años de la dinastía aqueménida, de la que él se ostentaba heredero, hizo una fiesta en Persépolis en la que invitó a grandes mandatarios del mundo, a grandes celebridades, y que se gastó más de $20 millones
de aquella época, estamos hablando de 1969, 68, y en este miento, 1971, fue la celebración del 2500 aniversario. Él lució todas sus medallas y llevaba corona, la corona de esmeraldas de Farah Diva. Y aquí a la derecha les muestro la fotografía de la reina Fauzia. Fauzia era una egipcia que fue la primera esposa del Shah. Una belleza de muchacha. Inclusive se ha comparado a Fauzia con Hedy Lamarr o con esta Vivian Leigh. Y finalmente, la Persia actual, la Persia terriblemente islámica, que a raíz de todos los resentimientos, imagínense un pueblo oprimido, que todas las promesas que se le han hecho no se cumplen por armar una fiesta, por comprar medallas, por mandar a hacer coronas, por llevar un lujo como de emperador mogol en medio de un pueblo que se moría de hambre, que padecía atraso en su educación, en sus comunicaciones. Persia estaba terriblemente atrasada, a pesar de que se dice que el Shah fue el modernizador de Irán. Sí, modernizó, puso fábricas, pero toda esta riqueza nada más sirvió para hacer millonarios a mucha gente de sus seguidores. Es una historia trágica que se repite en otros países, no quiero mencionar cuáles, pero es tremendo, ¿no? Que el país no progrese, que no sube el nivel de la gente pobre, de la gente que trabaja. Y por eso fue el éxito que tuvo este hombre. Este hombre, como su rostro lo muestra, pues es un hombre lleno de resentimiento, de amargura, con esa envidia hacia la belleza, hacia la felicidad y hacia la alegría que caracteriza a muchos de estos líderes fundamentalistas que son muy populares a veces con la gente, pero que a fin de cuentas traen el fanatismo, la intolerancia, que es lo que ha padecido Persia durante mucho tiempo. Afortunadamente se empieza a abrir, ya se puede visitar Persia. Aunque las mujeres, las turistas, tienen que llevar un chador, es decir, ese batilongo, cubrirse la cabeza, y no se permite ni siquiera tomar cerveza, lo cual sí es lamentable, pero afortunadamente ya se puede visitar Persia. Hay pronósticos que creen que se va a ir ablandando ese Irán sumiso a un sentimiento de rencor hacia Occidente, de un rencor irracional hacia Occidente, como de envidia, que puede ser el peor rencor de todos, y que se va suavizando poco a poco. Ese es el pronóstico. Bueno, aquí tenemos la Torre Milad en Teherán. Teherán es la capital de Irán. Es una gran ciudad, una ciudad muy grande, quiero decir. No es precisamente una de las ciudades más bellas del mundo, excepto por los montes Elbrus que le enmarcan hacia el norte. Ahora, esta limpieza de aire rara vez la van a ver. Este es el bazar de Teherán,
uno de los bazares más grandes, más llenos de gente, y como todos los bazares de Oriente, irresistible, sobre todo para los mexicanos. Aquí tenemos el Palacio del Golestán, que este fue el palacio del Shah de Persia, el último Shah. Aquí tenemos uno de los salones, este es otro de los salones, y este es el famoso Salón del Trono, llamado también Salón de los Espejos. Era de lo más opulento este. Quizás sea el salón más bello de todo el palacio de Golestán. Este es el arco, la torre de Asad, o Asadi, que es un monumento, una especie de monumento a la independencia, construido después del Shah. Y aquí tenemos la ciudad de Yazd. Si viajamos del norte de Irán, en el norte está Teherán, muy cerca del mar Caspio. Si volamos hacia el sur, llegamos a la ciudad de Yazd, una ciudad sumamente pintoresca, con este tipo de mezquitas que tienen doble minarete, pero muy angostas, con fachadas muy angostas, únicas en la región del Yazd. Esta es la mezquita del Viernes. Y aquí tienen la mezquita y la plaza. Esta es la famosa plaza de los aguadores, o la plaza de Chacmac. Aquí tienen los aguadores. Es una escultura de 3 aguadores que están surtiendo agua en esta fuente. Esta otra fuente a veces la prenden y tiene muchos chorros, y a veces hacen juegos de agua al fondo de la mezquita de Chacmac, que es esta mezquita de 3 pisos, en una plaza muy bella, que es una de las plazas más bellas de todo Irán, en Yazd. Aquí tienen las Torres del Silencio, en la salida en las afueras de Yazd. Ya no se usan actualmente, pero las Torres del Silencio era donde ponían en estas plataformas, en estas torres que vemos aquí atrás, ahí ponían a los cadáveres, y allí en estas habitaciones la gente esperaba a el proceso de la descarnación, que era los buitres que llegaban y se comían a los cadáveres. De acuerdo al zoroastrismo, no se puede quemar un cadáver porque manchas el fuego, y el fuego es el símbolo de Ahura Mazda, es decir, de la divinidad, ni tampoco la tierra. No puedes enterrar ni tirarlos al agua porque son elementos sagrados. Aquí tienen otra vista de la mezquita del Viernes, la cúpula, en Yazd, una tienda de mosaicos y azulejos. Yo he visto gente que los compra. Bueno, de hecho yo compré uno en una ocasión y llegó roto a México. Las calles que dan al viejo bazar de Yazd, todas estas son las torres del aire que sirven, o torres del viento. Estas retienen el viento, baja y es enfriado por un sistema de cisternas que están abajo de la habitación, y enfría las temperaturas, porque en Yazd durante el verano puede ser terriblemente caliente, temperaturas arriba de 40 grados. Entonces, esto enfría, sirve como un ventilador, y baja por lo menos 10 grados la temperatura en el interior de las habitaciones. Este es el templo del fuego. Se dice que el fuego aquí en este templo, aquí tienen el símbolo de Ahura Mazda,
Se dice que el fuego ha estado encendido en este templo durante 1500 años. Y aquí nos vamos a la ciudad de Kirman, de donde vamos a hacer el paseo a Shaddad, que está en pleno desierto. Se dice que Shaddad es el desierto más caliente del mundo. Yo nunca he estado ahí en verano. Dicen que la temperatura media en julio y agosto puede llegar a los 46 grados. Estamos hablando de la temperatura media. Hay días en que la temperatura sube hasta los 51 grados. El desierto en Shaddad es impresionante. Este es el antiguo caravansarí, que era el lugar donde llegaban las caravanas y descansaban. Y aquí tienen el desierto. Y estos montículos se les llama los kaluts. Kaluts o yarlangs, que son los castillos. Pero vean nada más qué maravilla de desierto. El paisaje, esto, si va uno ya en septiembre, octubre, es totalmente aguantable la temperatura y el panorama es inolvidable. Ven esta otra parte. Estos no son kaluts. Y aquí ven estas dunas. Este es el desierto de Shaddad. Y al final del desierto de Shaddad se encuentra la fortaleza de Bam. Esta es una ciudad que fue destruida en un terremoto en 2005. En la actualidad, gracias a los fondos de la UNESCO, ha sido parcialmente restaurada. Aquí tiene una mejor fotografía de Bam. Aquí se filmó una película que se llamaba El desierto, el desierto de los, el desierto de los tártaros. Una película angloamericana, italiana. Y aquí tienen en Kirman, en la ciudad de Kirman, los baños de Ganj Ali Khan. Todo esto que vimos antes, el desierto, la fortaleza de Bam, se visita desde ¿me permiten un segundo? Patricio, esto se visita desde la ciudad de Kirman. Bueno, cruzamos el desierto. ¿Qué cosa? No sé si ustedes vean estas rayas. Sí, Raúl, se alcanzan a ver como rayado toda la imagen. Gracias. Si quieres, llama a Pat. Esta es la mezquita. Ay, Dios. ¿Quién sabe qué está pasando? Perdón, pero no me puedo explicar esto. Y aquí hay otras rayas. Es cada vez que muevo el cursor se llena de rayas. En fin, vamos a continuar. Espero que no les estorbe. Esto es lo que... Bueno, aquí tenemos la mezquita en Shiraz del Shah Cheragh, que está toda llena de espejos.
Es que tomaste la herramienta de dibujo, Raúl. A ver. Tomaste la herramienta de dibujo, hay que borrarlo. Gracias. Ya, muchas gracias. Esto sucede por no saber bien usar no saber el susto que me puse. Bueno, este es... ¿Y ahora? ¿Puedes regresar unas 3 diapositivas? Sí, claro. Ahora son rayas azules. ¿Cómo cambio? Ya no utilizo el... Ok, entonces, disculpen. Se dio de alta. Todavía está puesta la herramienta de dibujo. Y todavía hasta las 3 de la tarde. Dios mío. Lo que puede hacer es dejar de señalarlo y nada más darle vuelta a la página. La herramienta de dibujo es un lápiz que tienes del lado izquierdo. Ya. En vez de usar el cursor, el mouse, lo que puedo hacer es con la flechita ir pasando las diapositivas. Bueno, voy a tratar de omitirla. Bueno, estábamos aquí en el Ganj Ali Khan. Voy a tratar de no utilizar el cursor hasta que no sepa exactamente qué es lo que estoy haciendo. Gracias. Bueno, aquí tenemos los baños de Ali Khan en Kirman. Y aquí estamos ya en la ciudad de Shiraz. Esta es la Ciudadela, que es una gran fortaleza en esta ciudad que también ha sido capital de Persia en diferentes épocas y es una de las grandes fortalezas en Irán. Y esta es la mezquita de Nasir, que es una de las joyas de Shiraz, la mezquita del Shah Cheragh que les estaba comentando, que está toda llena de espejos y que el único inconveniente es que por lo menos la última vez que yo estuve ahí no permitían entrar a mujeres. Tengo entendido que ya están permitiendo, pero yo la última vez que estuve ahí no permitían mujeres. Y este es el mausoleo del gran poeta Hafiz. Shiraz es la gran ciudad de los poetas. Se dice que es la ciudad de los poetas y de las rosas. De aquí es Hafiz, el poeta más adorado por la gente de Shiraz, y Saadi. Hafiz tenía tendencia mística. Saadi era todo lo contrario. Él era un exaltador del vino, de la mujer y de las pasiones humanas. Y bueno, esta es la más imponente mezquita de Shiraz, que es la mezquita Bakil. Es la más venerada de las mezquitas de Shiraz.
Y aquí estamos ya en la ciudad de Persépolis. El viaje de Shiraz a Persépolis nos toma aproximadamente 2 horas y media. Y aquí estamos ya frente a la Padana. Desde esta Padana se dice que se veía el polvo en el horizonte del ejército de Alejandro Magno cuando llegaba a saquear la ciudad. Y aquí tienen la puerta de todas las naciones. Esta es la puerta de todas las naciones, que era la gran entrada a Persépolis. Aquí tienen el símbolo de Ahura Mazda. Y este es uno de los capiteles de las columnas de la Padana. Imaginen, esto es enorme, esto es de la altura de una persona. Estas columnas de la Padana todavía en la actualidad siguen siendo las columnas más altas de cualquier templo de la antigüedad. Aquí pueden ver los palacios, aquí arriba se pueden ver los palacios, y abajo, en la plataforma, se ve el friso de los soldados. Toda la ciudad de Persépolis, es decir, para subir a un piso, está todo tallado. Miren, otra vista de la Padana de noche. A veces hay festivales, hay conciertos. Como pueden ver, aquí se ven esas escalinatas con frisos para subir de un piso a otro en las diferentes plataformas de la ciudad. Es otra vista. Aquí tienen el símbolo de Persépolis o el símbolo de los persas, que es ese león atacando al cordero, al becerro. Este símbolo es una copia de los persas del arte asirio. Y pueden ver aquí en esta plataforma escritura cuneiforme que narra toda la historia de los reyes persas. Aquí vemos otro de los frisos con los leones atacando a un becerro y las escalinatas para llegar a la parte alta. Aquí tienen un detalle de estos leones atacando al becerro. Y este es el cementerio de Naqsh-e-Rustam. Es aquí donde están enterrados algunos de los grandes reyes de la antigua Persia. Y esta es la tumba de Ciro. Curiosamente, Alejandro Magno la dejó intacta, como un reconocimiento a lo que fue un gran general y el más grande de los emperadores de la antigua Persia. Ciro no solo unificó Media y Persia, permitió libertad de cultos, lo cual en aquel tiempo era algo insólito. Siempre fue generoso
con los pueblos subyugados, generoso con los vencidos. Repartió sus riquezas y organizó el imperio en una forma eficientísima para poderlo controlar, al grado que fuera de él y de su sucesor Darío, Ciro tuvo un sucesor que era Cambises, que estaba medio loco, pero después Darío, que sustituyó a loco, entre Ciro y Darío y Jerjes, el primer Jerjes, realmente fueron grandes reyes que consolidaron al imperio, a pesar de que tanto Darío como Jerjes sufrieron esa vergonzosa derrota ante los griegos, de la cual nunca pudieron reponerse. Emocionalmente siempre fue una carga para ellos. Pero tanto Ciro, Darío como Jerjes organizaron un imperio modelo que después los otros reyes lo llevaron a pique. Este es de día, la tumba de Ciro, y llegamos a la ciudad de Isfahán. Yo creo que Isfahán es como la joya de la corona. Aquí tienen el puente Kashu sobre el río Sayadné. Hay varios puentes, este es uno de los más bellos. Aquí tienen la mezquita del Viernes. Y aquí está la plaza del Meidán. Una de las plazas más bellas de Oriente, con este espejo de agua en el centro, toda ceñida por arcadas ojivales, y rematada de un extremo por la mezquita que estamos viendo, que es la mezquita del Rey, y en el otro extremo de la plaza, digamos hacia mí, se encuentra la entrada al Gran Bazar, que también es una fachada con mosaicos. A un costado, al costado derecho de esta plaza del Meidán, se encuentra el Palacio de Ali Capú, llamado también el Palacio de las 40 columnas, que de hecho son 20, reflejadas en un espejo de agua, y por eso se dice que son 40. Y este es el Salón de la Música o el Pabellón de la Música, dentro del Palacio de Ali Capú. Aquí tienen la mezquita del Shah o la mezquita del Rey, que es una de las más bellas mezquitas del mundo. Y esta es la mezquita de Sheikh Lutfullah, en uno de los costados de la plaza del Meidán. Esta es la bóveda de la mezquita del Sheikh Lutfullah. Vean nada más qué maravilla de mosaicos. Es alucinante esto. Aquí tienen las mucarnas. Las mucarnas son estos elementos tipo estalactitas que adornan en el ábside de los imanes, es decir, de los pórticos de la entrada de las mezquitas. La labor geométrica de esto es de lo más intrincada, requiere un conocimiento de matemáticas muy avanzado. Aquí tienen la bóveda de la mezquita del Rey, del Shah. Otro prodigio, cuando entra uno es así como pasmoso, alucinante. Llega un momento en que no sabe uno hacia dónde ver. Quisiera uno tocarlo, comérselo, hacerlo parte integral de nuestra alma. Una vista del bazar de Isfahán. Y aquí tenemos
una vista del bazar, una de las esquinas. Vean la bóveda. Es verdaderamente un trabajo. Nos transporta a otro mundo. Este es ese mundo de los cuentos persas. Antes de irnos vamos a ver por última vez estas mucarnas de la mezquita del Shah, del pórtico de la mezquita del Shah. Al pie de la fotografía podemos ver todas las escrituras del Corán y todos los demás elementos son florales. En este sentido, los safávidas eran muchísimo más austeros, nunca pintaron animales como después lo hizo en Samarcanda Tamerlán. Ellos siempre se limitaron a motivos florales grecas y escrituras del Corán, y la verdad es que no necesitaban más. Esto es exuberante y extraordinario. Yo he llevado grupos ahí y todo el mundo dice es que son las mezquitas más bellas que hemos visto. Y sí, son algunas de los edificios, no nada más mezquitas, de los edificios más bellos del mundo. Ojalá, de verdad, que Irán empiece a abrirse y que comparta con el mundo esta belleza y se liberen de estas limitaciones de su fanatismo. Y de su intransigencia hacia todo lo que es la felicidad y la belleza del arte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, una excelente presentación. Agradecemos permanezcan a todos, por favor, con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas, favor de realizarlas a través del chat. Y quiero aprovechar para comentarles que estamos a sus órdenes en el correo info@lacasadelviaje.com. Se lo repito. Permíteme interrumpirte un segundo, Caro. Sí, claro. Nada más yo les quería decir que vuelos aquí, bueno, la temporada ideal es mayo y mayo es un mes extraordinario para Irán. Y después septiembre, principios de octubre. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. En cuanto a la moneda, el tipo de cambio, hoteles y todo esto, yo les sugiero que chequen en nuestra página y para estar al día, porque el tipo de cambio y los vuelos, por ejemplo, tarifas y todo esto, está siempre cambiando. Entonces, cuando tengan un cliente, ya sea que nos hablen o que le hablen a su agente de viajes y nosotros ayudamos para que tengan esa información. Perdón la interrupción. Continúa, Caro, por favor. Muchas gracias, señor Raúl. No se preocupe, nada más repetirles el correo. Es info@lacasadelviaje.com. Está muy fácil para que cualquier duda que tengan, si tienen alguna solicitud o alguna inquietud, nos la puedan hacer llegar por esta misma vía y con mucho gusto les daremos respuesta. Vamos a ver, pasar a las preguntas que tengan por aquí en el chat. Preguntan que si es seguro ir. Totalmente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, parecía que había situaciones de guerra por ahí. Incluso los países que tienen fronteras con Irán están con muchos problemas. Sí,
contesto. Miren, Irán, sobre todo por su política y por su relación con Estados Unidos, ha sido un destino complicado. Actualmente, un mexicano puede viajar a Irán sin ningún problema. Otra pregunta que me han hecho es si permiten la entrada a gente de religión judía. Sí la permiten. Lo que no permiten actualmente es que el pasaporte del viajero lleve un sello de Israel. El problema en Irán no es contra el pueblo judío, es contra el Estado de Israel, con el que no tienen relaciones y por lo mismo vetan los pasaportes que tienen sello de Israel. Hay que ver, todavía hasta antes de la pandemia, la situación política entre Irán y Estados Unidos era tensa. Y en general, la gente no iba. Si alguien quiere ir, pueden ir, no hay problema, si es mexicano. Sin embargo, si quieren sentirse seguros del todo, esperen a que la situación se tranquilice, que esto es algo muy común en Irán. Muy bien, muchísimas gracias. Les comentamos, no tenemos aún paquetes armados, pero podemos trabajar cualquier paquete al destino que ustedes deseen. Los podemos trabajar, les ayudamos a tramitar la visa. No la tramitamos nosotros directamente, pero podemos pasarles el contacto para que la puedan tramitar para este y para cualquier destino que ustedes deseen visitar. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí me preguntan si hay alguna zona de vegetación con un clima similar a México. Perdón, no te oí tu pregunta. Algo como que si hay una zona donde hay mucha vegetación con un clima similar a México, ¿hay alguna zona con vegetación? Mira, de hecho, pues México es un país grande, Irán es un país grande, y hay varios lugares que de repente tienen clima similar. Por ejemplo, en los desiertos de Irán es similar a los desiertos del norte de México, Sonora, Chihuahua. Las planicies, por ejemplo, en la parte norte de Irán, donde estaban estos plantíos de hortalizas o de árboles frutales, hagan de cuenta que están en la región del Bajío. Hay partes que son similares. Normalmente esto sucede con países tan grandes como México o como Irán. Muchas gracias por la presentación. Excelente presentación. De Perfecto. nada. Pues muchísimas gracias a todos, les agradecemos su participación. Con esto finalizamos la sesión de hoy y los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Les deseamos muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, Raulito, te quiero